Abelardo de la Espriella desmiente ante una entrevista la campaña negra que los petristas han hecho contra su campaña. El Tigre declara las mentiras que con desesperación están haciendo los petristas, ya que no tienen propuestas ni argumentos para ganar la presidencia. Veamos. Sobre todo algo que si usted ganara las elecciones se va a encontrar, y es que el presidente Petro le va a dejar montada la Junta de Ecopetrol. Usted va a respetar la independencia de Ecopetrol, pero si la Junta está montada por el actual presidente, que tiene una visión diferente del futuro energético de Colombia, ¿usted cómo piensa manejar ese problema? Julio, lo primero que hay que decir es que lo que han hecho con Ecopetrol es un gran daño. Han llevado a la empresa más importante del Estado colombiano a unos niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, por allá en el año 2022 tuvieron una ganancia de 39 billones, hoy cayeron a 9 billones. Toda la corrupción que ha permeado a Ecopetrol ha destruido sus finanzas. Lo primero que hay que señalar es que el señor Roa y toda su banda tienen que responder por ese latrocinio contra Ecopetrol. Eso no puede quedar en la impunidad. Eso hay que hacerlo. Y Colombia no puede mirar hacia adelante si nosotros no hacemos que quienes se han robado al Estado colombiano paguen por esos crímenes. A Ecopetrol hay que devolverle un gobierno corporativo, hay que regresarle a los técnicos, hay que sacar a los politiqueros y hay que llevarla a que sea nuevamente la empresa más importante del Estado colombiano. Doctor de la Espriella, una posibilidad es que, como el gobierno quiere, y lo ha manifestado el presidente Petro públicamente, cuando se termine la licencia del señor Roa, él vuelva a la compañía. Hace 4 años, el presidente Petro, cuando llegó a la presidencia y cuando hizo su inauguración el 7 de agosto, se encontró con el doctor Felipe Bayón como presidente, y el doctor Bayón se mantuvo en ese cargo unos meses mientras se hacía una transición. Hipotéticamente, si usted asume la presidencia el 7 de agosto y el señor Roa está de nuevo en la presidencia de Ecopetrol, ¿usted qué haría? No hay ninguna posibilidad que yo acepte eso. A un ladrón como Roa no lo quiero en Ecopetrol, bajo ninguna circunstancia. Pero les quiero decir algo. Yo creo que la justicia incluso puede que actúe antes de que yo llegue y tengan a buen recaudo a ese sujeto que tanto daño le ha hecho a la empresa más importante de Colombia. Eso no lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia. Otra cosa que se discutió el fin de semana, candidato, seguramente usted lo vio, es un video de su candidato a la vicepresidencia, del doctor José Manuel Restrepo, que decía que era posible hacer el fracking y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. En Colombia se detuvieron, un poco por orden del gobierno y por voluntad del gobierno, los proyectos piloto de fracking en el Magdalena Medio. Y para algunos ambientalistas, ustedes ya han dicho, a pesar de que creo que eso no está tan claro, que quieren hacer fracking donde se pueda, pase lo que pase y pasando por encima de lo que sea. Alguna gente ha especulado en redes sobre si ustedes están pensando en hacer fracking, por ejemplo, en páramos o en zonas reservadas ambientalmente de Colombia. ¿Cuál es realmente la posición que tienen sobre eso? ¿Y de verdad es posible hacerlo responsablemente con el ambiente? Por encima de lo que sea, nunca se ha señalado eso. Ni José Manuel, ni yo. José Manuel y yo somos hombres de leyes que respetamos el Estado de Derecho. No se hará nada, absolutamente nada, por fuera de la norma ambiental. Y en eso quiero ser muy enfático. Bajo ninguna circunstancia vamos a intervenir páramos ni lugares protegidos. No vamos a desconocer decisiones judiciales y tampoco vamos a inobservar la ley ambiental. Lo que hemos dicho es que si nosotros queremos recuperar las finanzas de Ecopetrol y queremos recuperar las finanzas
de Colombia, la economía colombiana, tenemos que activar el motor más importante de la economía, que es el sector mineroenergético y de hidrocarburos. Es imposible pensar en cerrar el hueco fiscal, incluso en crecer, si no activamos ese primer motor de la economía colombiana. Y eso tiene que hacerse de manera responsable con el medio ambiente. Y hemos dicho que para aumentar esa producción de 700,000 barriles que hoy tiene Ecopetrol a 1.300.000, pues hay que implementar el fracking. Y el fracking, mucho se dice sobre el fracking, pero poca gente sabe qué es en realidad un fracking o qué es el fracking. En realidad es una obra civil. Si usted hace un edificio o hace un puente o hace una casa con los cimientos adecuados y de la forma adecuada, pues esa casa, ese puente, esa construcción no se cae. Nosotros estamos convencidos de que un fracking responsable no afecta bajo ninguna circunstancia el medio ambiente, porque, insisto, es una obra civil. Después de la tecnología militar, la tecnología más precisa y de mejores resultados es la tecnología de petróleo. Si ese fracking se hace con la empresa adecuada, nunca va a haber afectación, porque, insisto, es una obra civil que, si se hace correctamente, no tiene por qué afectar el ecosistema, el medio ambiente. Quiero ser enfático. Todo eso que usted ha señalado y que se ha dicho por ahí obedece a una campaña negra de desinformación. Una campaña que busca presentar a esta opción democrática como una candidatura que desconoce las normas ambientales y que a toda costa va a hacer explotación. No. Primero que todo, el respeto por la norma, el respeto por las decisiones de los jueces y, por supuesto, la necesidad de regresarle esa grandeza a Ecopetrol es imposible si no hacemos más explotación. Y eso hay que hacerlo de la manera más responsable, quiero insistir en eso. Y ese es el compromiso que tenemos José Manuel y yo. Hacer lo que haya que hacer en el marco de la ley, bajo el Estado de Derecho, como corresponde en una democracia. Marcela, sé que vamos a tratar temas económicos, que es lo que le interesa al país escuchar. Sí. ¿Qué haría Abelardo de la Espriella, presidente, con el problema de todos los días de ese bolsillo de los colombianos en donde no alcanza, no se llega al final de mes? Sobre su siguiente pregunta, que me parece muy importante, porque va de la mano de un escenario de desempleo, debo advertir que tengo entendido, Marcela, que estos anuncios que ha hecho el candidato de la Espriella con recortes de instituciones que cuestan muchísimo dinero y que han sido focos de burocracia, tiene que ver con un papel que elaboró un economista de nombre Daniel Reisbach. No sé si el candidato está tomando toda la sugerencia de ese papel que tuve el placer de conocerlo. Julio. Porque es un papel... Sí, candidato. Julio, permíteme, porque esa es otra noticia falsa que han sacado. El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas que apoyan a Cepeda han señalado que vamos a recortar una cantidad de entidades y eso no se ha decidido. Hay un documento en el que usted señala, en donde es un estudio y una sugerencia, eso no se ha decidido. Entonces yo sí le pido a los oyentes que tengan la claridad de que aquí hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel para presentarnos de una manera completamente distinta y hasta irresponsable, porque hablar de una cantidad de liquidaciones de entidades sin que conozcamos la realidad financiera de las mismas, porque es que nosotros tenemos que llegar a hacer una auditoría para tomar decisiones. Eso es francamente inaceptable y obedece a una campaña negra, Julio. En eso quiero dejar claridad. Todo lo que hemos dicho en la campaña está documentado en la página de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Lo que se diga por fuera de eso no es más que especulación. Por supuesto, hemos recibido sugerencias de muchas
personas, de economistas, y todo eso se está revisando. Pero no se puede tomar una decisión de fondo sin que podamos revisar la realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado. Así de sencillo, y para eso necesitamos llegar al gobierno y hacer la auditoría que corresponde para ese particular. Claro, esto frente a lo que usted nos dice no va a hacer, pero hablemos de en materia de recorte del Estado, una vez usted llegue a hacer esa evaluación, a revisar en qué estado están distintas entidades, lo que sí está claro es que usted sí va a aplicar esa política que, que tuvo también Milei en Argentina a la llegada al poder de recorte de las que están sobrando. Usted ha hablado, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, que considera que es pura burocracia. Claro, porque como está, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Marcela Puentes. A ver, Marcela, como está planteado el gasto del Estado colombiano, es inviable financieramente. Que los de siempre no le hayan dicho eso al país, no significa que una persona independiente como yo no deba decirlo. A mí no me van a elegir los colombianos para echarles mentiras, como siempre han hecho los políticos de siempre. Tal cual está planteado, el gasto es inviable financieramente. Y entonces hay que hacer una reducción en la burocracia que además está duplicada. Hay que eliminar entidades con funciones superpuestas. Hay que disminuir los gastos de funcionamiento. Por ejemplo, los que no son prioritarios, los vehículos, los viáticos, las consultorías innecesarias. Hay que fusionar instituciones que tienen hoy competencias similares. Hay que digitalizar trámites para reducir costos administrativos. Hay que fortalecer la lucha contra la corrupción. Eso es muy importante para que la plata no se pierda. Hay que reducir los gastos protocolarios y los privilegios de altos funcionarios. Eso hay que revisarlo todo. Y tenemos que ser responsables con Colombia. Como está planteado el gasto, no es viable financieramente. Y siempre se queda debiendo en pago de deuda y en pago de funcionamiento. Ahora, yo les digo a ustedes lo siguiente. Hay que recoger algo que está sobre la mesa. ¿Qué tenemos sobre la mesa hoy? 110, 120 billones de pesos en exenciones tributarias. Tenemos 80, 90 billones de pesos en corrupción. Tenemos 110 billones de pesos en evasión de impuestos. Y tenemos otro tanto en gastos innecesarios. Si nosotros recogemos eso que está en la mesa, podemos hacer muchísimas cosas e invertir en un sinnúmero de programas sociales. De tal suerte que lo responsable para una fórmula como la de José Manuel y la mía, que no hace parte de la política tradicional, que va a llegar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano a la presidencia del gobierno, pues tiene que decir y hacer lo que los políticos de siempre no dicen. Y es importante que el país lo sepa. Como está planteado financieramente el gasto del Estado, es inviable y nos vamos a reventar. Por tanto, hay que corregirlo, pero eso hay que hacerlo con responsabilidad. Sí. Y la gente que tenga que salir, pues no la vamos a dejar tirada en la calle. Hay que indemnizarlos para que puedan emprender. Y hay que hablar con el sector privado para que a muchos de ellos los enganche y se los lleve al sector privado. Porque no es culpa de esos funcionarios, no es culpa de esos contratistas, es culpa de una visión politiquera y burocrática de la realidad económica que tenemos nosotros, como independientes que somos, José Manuel y yo, corregir para que el Estado no se reviente financieramente, sí, más de lo que está. Candidato, circuló también durante estas últimas horas un fragmento de un video suyo en el que usted dice o habla de la posibilidad de dolarizar la economía. El video completo incluye algo que ese video que se hizo viral no muestra, y es que usted dice, pero ese camino es muy complicado, yo lo que propongo es que los colombianos puedan tener cuentas en dólares. Ahí está la respuesta, para protegerse. Espinosa. ¿Usted me puede explicar cómo es lo de la dolarización para que quede claro del todo?
Espinosa, pero ya usted ha dicho que ha quedado claro. Cogieron un pedazo, un fragmento del video y lo descontextualizaron. El video completo lo que dice, a mí me gustaría la dolarización. Ese es un recorrido muy complejo, ni siquiera alcanzan los 4 años de periodo. ¿Por qué? Porque es una moneda fuerte, elemental. Como no hay tiempo para eso, y dejo claro que no pretendo dolarizar la economía, porque yo soy realista. Es un proceso muy complejo y muy largo, y no lo dejaría yo a medio camino teniendo en cuenta que lo que tendré son 4 años de periodo, porque yo no voy a modificar la Constitución para reelegirme. Y eso no tengo que firmarlo en mármol, porque yo soy un hombre de palabra. Yo no vengo de la política tradicional. Yo soy un emprendedor. Los políticos prometen, los emprendedores nos comprometemos y tenemos palabra. Yo no me voy a reelegir. Entonces le dije, como es un proceso tan complejo y tan largo, descartémoslo. Más bien pensemos en la posibilidad de que en Colombia la gente pueda tener cuentas en dólares para protegerse de la inflación. Ahí está en el video. Eso es claro. No necesita mayor explicación. Doctor Abelardo, con la reforma pensional aprobada ya y que está en vilo pues por la evaluación que está haciendo la Corte Constitucional, ¿usted la mantiene, la tumba o la cambia? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Diego Elvira, doctor Abelardo. Hola Juan Diego, encantado de saludarlo. Buenos días. Juan Diego, no. Lo que propongo yo es presentar un nuevo proyecto. Pero antes de decirles en qué consiste el proyecto, lo más importante es lograr un blindaje constitucional para que el ahorro de los colombianos no pueda ser tocado por ningún gobierno, ni por el mío, ni por ningún gobierno. Que no ocurra lo que está pasando con el gobierno Petro. Eso es fundamental, blindar el ahorro de los colombianos. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Bueno, un proyecto de ley que modifique la ley 2381 para garantizarle mayor libertad de elección a las personas en el sistema pensional colombiano. ¿Qué es lo que establecería ese proyecto como primera medida? El acceso al pilar semicontributivo, para que sea completamente opcional. Las personas que no cumplan los requisitos para pensionarse en el pilar contributivo podrán elegir entre si reciben la devolución de sus aportes o acogerse voluntariamente a una renta vitalicia. Y en segundo lugar, lo que busca el proyecto es que introduce la libertad para que la gente pueda elegir en la cotización de ese pilar contributivo o al régimen público, que es hasta, creo, 2 y pico salarios mínimos, o que los afiliados puedan decidir si cotizan todo su ingreso en un fondo privado. Por supuesto que vamos a presentar ese proyecto y por supuesto que vamos a proteger el ahorro de los colombianos, Juan Diego. Doctor de la Espriella, usted promete recuperar la seguridad en 90 días, con decretos. Yo no he prometido eso, Juan Diego. Esa es otra noticia falsa. Lo que he dicho yo es que tengo un plan de choque para que en 90 días demos con la captura o se les pueda dar de baja a 10 cabecillas importantes del narcoterrorismo y del crimen organizado. Yo no he dicho que voy a arreglar el problema de seguridad en 90 días. Esa es otra noticia falsa. Es un plan de choque para dar captura a 10 bandidos de alto perfil y para empezar a retomar los territorios como corresponde. Sí, se lo preguntaba, doctor de la Espriella, pues porque ese fue objeto de un debate reciente y se lo preguntaron al actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre ese plan de choque. Pero estoy diciendo que lo que dice el señor Sánchez, que vive desubicado y que es un ministro de Defensa de pacotilla, es que yo iba a resolver el tema de la inseguridad en Colombia en 90 días. Falso. Es un plan de choque que tiene como objetivo lo que ya le he señalado. Imposible recuperar la seguridad
de un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 32 departamentos, 3 cordilleras, las guerrillas narcoterroristas más antiguas del mundo y todos los problemas habidos y por haber, como la minería ilegal, como la extorsión, como el hurto, el secuestro en 90 días. Eso es un imposible. Esa es otra mentira más amplificada por ese ministro de pacotilla de defensa que tiene Colombia, que gracias a Dios sale dentro de poco. Quiero cambiarle de tema, candidato, y que hablemos de la oposición, porque usted dijo una frase que ya ha tratado de explicar, pero en todo caso ha generado controversia, y en distintas entrevistas a integrantes del pacto histórico aquí en estos micrófonos han dicho que les preocupa lo que va a pasar con la oposición si usted gana la presidencia. Usted habló de destripar a la izquierda, y lo que dicen los integrantes de la coalición de gobierno es que usted, si gana, se va a dedicar a perseguir y casi que a aniquilar a esa oposición. ¿Qué responde? Yo no he escuchado aquí en la W, ojalá lo hayan dicho, pero no lo he escuchado porque no me han pasado la nota, que se haya dicho nada sobre las amenazas de muerte que pesan sobre mí todo el tiempo, incluyendo la amenaza de muerte de la pareja de una de las hermanas Pizarro, que dijo que a mí había que desaparecerme. Sin embargo, noto que usted está muy preocupada por un vocablo que utilicé y que expliqué en su cuarta acepción. No, es que yo esté interesada, candidato, es una pregunta y no la lleve a un terreno en el que no la estoy poniendo. Déjeme aclarar, porque es importante que la audiencia entienda esto. Ya yo he explicado sobradamente el término destripar, pero si a alguien no le gustó, pido excusas por eso, lo retiro. Pero cuando me refería a ese término y ustedes cogen la entrevista completa, dije, y lo que quería decir era que había que acabar con ese relato de la izquierda. Y señalé puntualmente, en el marco de la Constitución y la ley. Los invito a que escuchen la entrevista completa. Eso fue en la FM. Entonces, sí, eso se ha explicado clarísimamente. Y se ha sabido también de muchas amenazas de muerte en mi contra, y yo no veo a los medios escandalizados por eso. Pero bueno, digamos que eso es paisaje ya. Con respecto a su pregunta, la respuesta es muy concreta. No importa si eres de oposición o no, si estás en el marco de la ley, tendrás todo el respaldo, el apoyo y la protección del gobierno. No importa si eres de la oposición o no, o si eres negro, blanco, indio, si estás por fuera de la ley, seas quien sea, te va a caer todo el peso de la ley. La oposición tendrá garantías, y si ellos actúan en el marco de la ley, tendrán todo el respaldo para ello. Si ellos pretenden incendiar el país, destruir la infraestructura, atacar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, desafiar y hacerle daño a la fuerza pública, recibirán todo el peso de la mano de hierro del gobierno de Tigre.